mucho gusto participar en este conversatorio organizado por la Fundación SM en México para discutir cómo construir sobre los desafíos creados por la pandemia, los desafíos educativos, para atender para crear las posibilidades verdaderamente de un renacimiento educativo. Y yo quisiera construir sobre donde nos dejó la conversación anterior, discutiendo, examinando el impacto educativo del COVID en México, en diferentes partes del mundo, para hablar de qué significaría en este contexto educar ciudadanos globales y por qué educar ciudadanos globales. Como veíamos en el panel anterior, evidentemente las circunstancias que han experimentado los sistemas educativos en el último año son un desafío extraordinario, un desafío que ha tenido un impacto no solamente educativo, sino de salud pública, financiera, donde se ha contraído la actividad económica, donde el número de personas que han sido arrojadas a la pobreza extrema ha aumentado considerablemente, al hambre, etcétera. Y en este contexto, ¿cómo hablar de construir un mundo mejor? ¿Cómo hablar de construir el tipo de mundo al que aspiran estos objetivos de desarrollo sustentable? Un mundo sin pobreza, sin hambre, con salud y bienestar para todos, con educación de calidad, con una educación de calidad que, como explica el objetivo 4.7, promueve el desarrollo sostenible, permite avanzar en los derechos humanos, en la igualdad de género, en promover una cultura de paz, de no violencia, la ciudadanía mundial. Sin duda, la pandemia corre el riesgo de crear un agujero enorme en nuestras esperanzas de que ese mundo es posible, en parte porque la pandemia es un desafío más sobre una serie de desafíos preexistentes, educativos, de inclusión, de competitividad, desafíos sociales, de gobernanza democrática y climáticos. El último informe del Foro Económico Mundial sobre los principales riesgos globales menciona como los 5 más probables no solamente los riesgos de infección, los riesgos creados por la pandemia, sino sobre todo 4 riesgos ambientales. Eh, entonces, riesgos como el que estamos relacionándonos con el ambiente de una manera que está haciendo cada vez más difícil la vida en este planeta. Bueno, para regresar a la pandemia, Naciones Unidas ha caracterizado apropiadamente la pandemia como algo mucho más grave, más profundo que una crisis sanitaria, una crisis económica, humanitaria, de seguridad, de derechos humanos, que va a requerir de una colaboración entre toda la sociedad, todo el gobierno y todo el mundo. En ese contexto, es posible promover la transformación de las escuelas, es posible convertir a las escuelas en escuelas que aprenden, en escuelas que tengan una visión compartida alrededor de la idea de que todos deben aprender, alrededor de que deben aprender lo necesario para que estén en comunicación muy fluida con la comunidad escolar, entre la comunidad escolar y los padres, donde haya oportunidades de desarrollo profesional continuo para todo el personal, donde se promueve el aprendizaje en equipo, la colaboración, una cultura de indagación, de exploración, de innovación, donde existan sistemas que permitan capturar e intercambiar conocimientos y buenas prácticas, aprendiendo con y del ambiente externo a la escuela, y donde se modela y se cultiva un liderazgo de aprende. Bueno, yo creo que eso es lo que hay que construir si vamos a avanzar en estos objetivos. Y lo que yo quiero proponer son una serie de ideas de cómo hacer esto de manera relativamente sencilla, cómo avanzar en el logro de este objetivo 4.7. En los últimos años yo he estado trabajando desarrollando currículum que permita integrar la tarea de aprender en la escuela con la comprensión de una serie de desafíos grandes, bajo la premisa, en primer lugar, de que los estudiantes son capaces, son talentosos, son inteligentes y de que nuestros estudiantes siempre llegan a nuestras mayores expectativas para con ellos y también a nuestras peores expectativas para con ellos. Y por lo tanto hay que tener expectativas elevadas, expectativas de que ellos pueden desarrollar las capacidades necesarias para construir un mundo sin pobreza, un mundo sin hambre, un mundo con igualdad de género, un mundo con oportunidades de vida dignas para todos. Y ven ustedes aquí estos materiales, dos de los cuales están publicados en español y pueden descargarse en los vínculos que ven ustedes en la pantalla, en donde lo que hice en el caso del primero es muy simple. Fue a partir de esos objetivos, a partir de los siguientes principios, desarrollar un currículum empoderador. ¿Cuáles eran los principios? Bueno, comenzar pensando en qué es lo que esperábamos que aprendieran los estudiantes, crear muchas oportunidades de aprendizaje activo basado en proyectos, donde el énfasis estaba en que el estudiante aprendiera
como resultado de la reflexión de su propia práctica, donde tuvieran la posibilidad de desarrollar un espectro de capacidades, no solo cognitivas, sino interpersonales, intrapersonales, donde trabajaran en el desarrollo durante todo el año de proyectos ambiciosos, que les permitieran integrar lo que estaban aprendiendo en distintas disciplinas, adquiriendo conocimientos nuevos, contenidos nuevos, pero sobre todo cultivando la agencia del estudiante, la capacidad y el deseo de hacer una diferencia, su iniciativa, su liderazgo, em, permitiéndoles aprender de las cosas que funcionan, así como de los desafíos, desarrollando su espíritu innovador, su espíritu emprendedor, estableciendo vínculos con la comunidad para que las madres y los padres fueran recursos para apoyar el aprendizaje, desarrollando expectativas cognitivas superiores, utilizando como foco de esta tarea los objetivos de desarrollo sustentables y la Declaración Universal de Derechos Humanos, estableciendo muchos vínculos entre lo local y lo global, involucrando estudiantes en temas complejos que no tienen respuestas sencillas, apropiados a su edad, pero no de una manera infantilizadora, y que permitiera al estudiante evolucionar en una trayectoria que va desde lo personal y lo más inmediato hasta una comprensión más compleja y avanzada. Y bueno, ¿cómo hicimos esto? Bueno, hicimos esto definiendo un perfil del egresado, un perfil en categorías interculturales, en una serie de conocimientos y habilidades y en una serie de hábitos mentales, y tradujimos cada uno de estos constructos en resultados de aprendizaje, en competencias muy específicas, ¿verdad? Por ejemplo, las capacidades interpersonales en poder reconocer y sopesar diferentes perspectivas culturales, entender su propia identidad y la identidad de los demás, poder trabajar de forma productiva y liderar eficazmente equipos interculturales, etcétera, ¿verdad? Y lo mismo para todas las demás habilidades. Produjimos un marco de referencia de unas 200 habilidades, 200 competencias que utilizamos para orientar la construcción de itinerarios educativos desde el kinder hasta el último año de bachillerato. Entonces, ese trabajo reflejado en este libro, Empoderar Ciudadanos Globales, básicamente estaba basado en la premisa de que si uno cambia el currículum, cambia la escuela, cambia la cultura de la escuela. Y bueno, este libro que fue muy bien recibido cuando fue publicado ya hace 8 años, sobre todo me permitió comprender lo que faltaba en el currículum. Y me permitió comprender que un currículum no se enseña a sí mismo, que para que unos profesores tengan la capacidad de enseñar un currículum requieren de dos cosas. Primero, de un ambiente propicio, de una cultura escolar propicia que apoye este currículum novedoso. Y segundo, de la posibilidad de desarrollar capacidades nuevas, nuevo conocimiento, nuevo saber hacer. Y ese fue el propósito entonces del segundo trabajo basado en este primero, donde básicamente lo que hacía este libro era proporcionar una herramienta que permitiera evaluar las dos hipótesis que subyacen a cualquier trabajo de innovación curricular. La hipótesis de que si nuestros alumnos adquieren las habilidades A, B y C, las consecuencias para ellos, para sus comunidades, para sus sociedades serán X, Y, Z. Y que para que adquieran las habilidades A, B y C hay que enseñarles 1, 2 y 3. Pero en verdad estas dos hipótesis detrás de cualquier currículum, la mayor parte de los maestros, si se toman el trabajo de evaluarlas, de reflexionar si alcanzaron sus hipótesis, lo hacen en la intimidad de su propio pensamiento. Son pocos los profesores que hacen esto de forma compartida, de forma pública, convirtiendo el resultado de esa reflexión en saber profesional. Y eso es lo que tratamos de hacer al crear una herramienta que permitiera hacer visible este proceso. Bueno, simplificamos el primer currículum en esta herramienta como resultado de haber trabajado con miles de escuelas interesadas en llevar a la práctica ese currículum y donde nos dimos cuenta que había que promover un proceso de cambio dentro de la escuela. Entonces, en este segundo libro lo que hay es básicamente tres herramientas. En primer lugar, un protocolo que permita pasar de los objetivos de desarrollo sustentable a este marco de competencias de un egresado, a este perfil del egresado, y a partir de ahí a desarrollar un currículum. En segundo lugar, un protocolo que permita facilitar una estrategia de cambio escolar. Y en tercer lugar, un ejemplo, un prototipo de un currículum muy sencillo, 60 lecciones en total, 5 lecciones por grado. Bueno, ¿en qué consiste este proceso de gestión del cambio escolar en la escuela? Pues en algo muy simple. En primero, identificar que tiene que haber un equipo que lidere este proceso en la escuela. Este equipo tiene que darse a la tarea de estudiar estos objetivos y de preguntarse cuáles son las capacidades. No se trata de que el estudiante aprenda a nombrar el objetivo, a reconocerlo, sino que adquiera las capacidades que permitan construir un mundo sin pobreza o con igualdad de género.
Entonces ese marco hay que desarrollarlo al interior de la escuela. En el caso de países como México, donde hay un currículum nacional, obviamente tiene que estar basado en ese currículum nacional para a partir de ahí examinar, bueno, qué se está haciendo ya en la escuela y qué cosas estamos haciendo ya que están alineadas con ese propósito y dónde están las oportunidades para hacer algo nuevo. Y ese algo nuevo lo llamamos un prototipo que debe representar un desafío, pero un desafío alcanzable, no un desafío tan lejano que la conclusión lógica es, bueno, esto no se puede hacer. Con eso, pues hay una tarea fundamentalmente de comunicación al interior de la escuela y con los interlocutores relevantes de la escuela para a partir de ahí desarrollar un plan operativo, decir, bueno, quién va a hacer qué y cuándo, cómo vamos a llevar esto a la práctica y con ello identificar qué recursos son necesarios y desarrollar un esquema simple para darle seguimiento a ese plan de implementación para de nuevo volver a comunicar a todos los actores relevantes en qué consiste llevar adelante este prototipo e identificar qué capacidades hay que desarrollar y cómo, y finalmente hacer, evaluar y luego hacerlo un poco mejor al año siguiente. O sea que lo que este protocolo para alimentar un proceso de cambio escolar plantea es una estrategia de mejoramiento continuo de la escuela. Solo que al hacer visible el protocolo y al ofrecer un lenguaje público de qué significa alinear una escuela con metas ambiciosas como la de alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable, pues uno permite que la evaluación de estas hipótesis, de si enseñamos a los alumnos aprenderán B y si aprenden C, las consecuencias serán C, no son ya un ejercicio privado, sino que puede ser un ejercicio compartido entre colegas, es decir, un ejercicio verdaderamente profesional, lo que permite que lo que se aprenda colectivamente. Y esto le permite a cada escuela ganar en un año de innovación, pues tantos años de experiencia como escuelas haya en la red de mejora. Pero lo que descubrí con así como mi primer descubrimiento al publicar este currículum, es que un currículum no se enseña a sí mismo y que un currículum tiene que estar acompañado de una estrategia de gestión de cambio al interior de la escuela y de procesos de formación, de desarrollo de las capacidades profesionales de los profesores. Lo que aprendí con el segundo currículum es que para llevar a escala este cambio, para hacer que este cambio trascienda la esfera de una red relativamente pequeña de escuelas e involucre a todas las escuelas de una ciudad, de un estado, de una red grande de mejoramiento escolar de un país, es fundamental, es fundamental la comunicación. Es decir, la reforma a escala es fundamentalmente un ejercicio de comunicación. Y para comunicación es imprescindible poder ponerse en el lugar del otro, entender cómo está viendo el proceso de cambio el otro. Y ese es el propósito de este libro, que ha publicado recientemente la editorial y que ustedes pueden encontrar tanto en su versión en inglés como en español en los enlaces que están en la pantalla. Eh, lo que este libro plantea es que hay por lo menos 5 maneras de mirar el proceso de cambio educativo. Y uno no debe suponer, cuando uno es un interlocutor de otros en un esfuerzo sistémico de reforma educativa a gran escala, que los demás interlocutores comparten la mirada que uno tiene. Uno tiene que tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro y verlo a su manera. Y lo que hace este libro es caracterizar estas miradas, con la expectativa de que, así como Goethe decía, que la persona que habla un solo idioma, que la persona que habla un solo idioma ve un mundo con un solo ojo, y por lo tanto el poder ver el mundo con dos ojos le da a uno perspectiva, le da la capacidad de ver perspectiva. Cada uno de estos marcos es efectivamente un idioma, es un lenguaje del cambio. Y si uno tiene 5 lenguajes, si uno tiene 5 idiomas, puede apreciar mucha más perspectiva, mucha más profundidad, mucha más textura en el proceso de cambio. Puede no solamente ponerse en el lugar del otro y comprender de qué manera lo está mirando, sino puede desarrollar una visión más compleja, porque cada uno de estos lenguajes, en el fondo, es un lente. Cada una de estas miradas nos permite entender ciertos aspectos del cambio, pero oscurece otros. Y cuando uno tiene 5 perspectivas, tiene una visión mucho más completa. ¿Y en qué consisten estas perspectivas? Bueno, son básicamente una perspectiva cultural, una perspectiva psicológica, una perspectiva profesional, una perspectiva institucional y una perspectiva política. Yo voy brevemente a describir cada una de estas perspectivas, invitándoles a ustedes a que lean el libro, conozcan las tesis y se apropien de estas ideas y las transformen, las hagan suyas finalmente. ¿Por qué es importante estas 5 perspectivas? Porque para hacer que el cambio pase de ser un cambio
que básicamente se limita a la interacción del estudiante con su profesor, con su profesora, un cambio situado donde la zona de educación global, de esta educación alineada con los objetivos de desarrollo sustentable, no trasciende el aula, para lograr que esto vaya más allá y se convierta en un proyecto de cambio institucional y sistémico, es necesaria esta comunicación con otros y esta mirada multidimensional. Bueno, una perspectiva cultural simplemente plantea que la escuela es una entre otras instituciones culturales y que es interdependiente con ellas. ¿Cuáles son esas otras instituciones? Las familias, las instituciones religiosas, las instituciones a las que están afiliados los alumnos y sus padres, el empleo que tienen los padres, su afiliación política, si tienen alguna identificación política, etcétera. Y es importante que la escuela esté en comunicación con esas instituciones y buscar en la medida de lo posible alineamiento. Es muy difícil que una escuela pueda enseñar a los estudiantes, por ejemplo, a comprender el cambio climático si la escuela está inserta en una comunidad donde las familias piensan que el cambio climático es un invento, que no existe. Eso no quiere decir que la escuela no pueda enseñar lo que la comunidad no conoce todavía. Pero cuando está haciendo eso, tiene que ser muy consciente de la brecha cultural que hay entre lo que está tratando de hacer la escuela y dónde está la comprensión de las familias. Y tiene que buscar cerrar esa brecha por la vía de la comunicación con las familias, también de la educación de las familias. En eso consiste una mirada cultural. ¿En qué consiste una mirada psicológica? En apropiarse y utilizar el mejor conocimiento sobre las ciencias del aprendizaje y de la enseñanza para a partir de ahí construir experiencias transformadoras, significativas, que le permitan a los estudiantes desarrollar no solamente conocimiento, sino un sentido de sí mismos, agencia, iniciativa, sentido de autoeficacia, capacidad de negociar con otros, de comunicarse con otros, etcétera. Y hay muchísimo conocimiento que se ha desarrollado en las últimas décadas, mucho del cual no es utilizado de forma efectiva en diseñar currículum y pedagogías efectivas. Una perspectiva profesional consiste en reconocer que esta tarea, la de producir una educación transformadora que prepare a los estudiantes para ganar las capacidades que les permitan mejorar el mundo, no es una tarea para aficionados, una tarea que requiere de expertos. Y el producir expertos consiste en construir las normas, los procedimientos, los mecanismos de selección, de formación, de supervisión, de gestión, que permitan hacer esta tarea de la educación una tarea verdaderamente profesional. Y eso es parte de lo que aspiro a lograr con estas herramientas que presento en el currículum Empoderando Ciudadanos del Mundo, al hacer visible una herramienta que le permita a los profesores evaluar estas hipótesis de que si enseño A, mis alumnos aprenderán B y si aprenden B, las consecuencias para ellos o para sus comunidades serán X, Y, Z. Y la herramienta que dice, esta es la manera de gestionar un proceso de cambio en la escuela. Al hacer visible esas herramientas, lo que estoy intentando es fortalecer la educación como esfera verdaderamente profesional y experta. ¿En qué consiste una perspectiva institucional? Bueno, en comprender que un sistema educativo está hecho de una serie de procesos que son interdependientes y que tienen que estar bien alineados de forma coherente. Cambiar solamente el currículum si uno no cambia los mecanismos de evaluación o los mecanismos de formación de los profesores o los materiales educativos, en verdad logra poco. Y una buena reforma es aquella que busca que exista coherencia entre esos procesos y en eso consiste una perspectiva institucional o sistémica. Y finalmente, una perspectiva política consiste en reconocer que la institución educativa, que es seguramente la institución que toca, que involucra a más interlocutores en cualquier sociedad, por su tamaño, por su extensión, eh, al hacerlo, trae también perspectivas muy diversas sobre cuál es la sociedad en la que uno quiere vivir, qué constituye una sociedad buena, una sociedad justa, una sociedad a la que uno aspira. Y esos valores, esos marcos éticos que orientan la acción de las personas cuando se acercan a la educación, tiene que haber un espacio para conversarlos. Y es una buena reforma aquella que construye una carpa lo más amplia posible para que en ella quepan la mayor cantidad de aspiraciones posibles, de manera de lograr el piso político, el apoyo que cualquier reforma necesita para ser sustentable en el tiempo. Bueno, estas son las ideas que yo quería proponer a ustedes en este congreso que se está planteando cómo construir en un momento tan complejo como el que estamos viviendo durante esta crisis creada por la pandemia, para
para no renunciar a las esperanzas de que la escuela puede ser un espacio verdaderamente de transformación, un espacio que permita no solamente sobrellevar esta crisis, sino atender a esos desafíos preexistentes y darle a los estudiantes las capacidades para ser partícipes, para ser no solo arquitectos de su propia vida, sino para asociarse con los demás y colaborar con ellos en construir este mundo más incluyente, en construir este mundo más justo, en construir este mundo más sustentable. Y yo espero que el lenguaje que ofrece este libro, que las ideas que ofrece este libro, faciliten lo que es en el fondo un gran ejercicio de comunicación, un gran ejercicio de ponerse de acuerdo para imaginar y construir juntos ese sistema educativo. Así que muchísimas gracias por la oportunidad, por el privilegio de haber compartido estas ideas con ustedes y me gustaría ahora tener un intercambio, tener una conversación sobre ello.